Bueno, listo. Buenas noches. Vamos a hablar hoy del contrato de depósito mercantil. En el foro está el taller de la sesión de hoy. Espero ya hayan tenido la oportunidad de verlo. Bueno, a ver. ¿Quién me podría dar una definición de qué cree que es el depósito mercantil? Cuando, digamos, en Colombia hay una figura que es para los productores de grano. Colombia tiene unos depósitos. En ese caso, ellos enteran un depósito de, digamos, 5 toneladas de grano de arroz. Se les da un papel que indica que es válido por 5 toneladas de arroz y se le da, pues, en depósito, ¿no? O estoy más perdido que el chavo. Estás más o menos un poco más perdido que la mamá del Chavo el 8, pero no tanto. A ver, ¿alguien más? No, el depósito mercantil puede ser, es una parte que recibe de otra, que entrega la cosa, que la entrega como la cosa del mueble. Ajá, pero la entrega ¿con qué finalidad? Para garantizar. Con Garantía. Con una obligación. Yo tengo como una definición, de pronto un ejemplo que alguna vez me dijeron y es como una persona que se va de viaje y contrata una bodega para que le guarden todos los elementos de su casa por medio de un contrato de depósito Sí. y después me los entregan pues cumplido el tiempo del contrato. No sé si lo contraté el depósito de las cosas de mi casa por un año. Y pues yo pago la mensualidad, creo que era de tracto sucesivo, mensualmente pago el canon, digamos, de arriendo y ya, al final me entregan lo que pues yo dejé en depósito en esa bodega o en ese lugar, creo. Sí, sí, está bien, sí es. Bueno, el contrato de depósito mercantil podríamos decir que es aquel contrato por medio del cual una parte llamada depositante le entrega unos bienes, especialmente bienes muebles, a otra parte que se llama depositario para que conserve, para que guarde esos bienes. El objeto del contrato es guardar, ¿sí? Esos bienes, conservarlos. Ahora, este contrato de depósito mercantil, es un contrato que aun cuando las partes no hayan establecido una remuneración a favor del depositario, el depositario tiene derecho a que se le pague una remuneración. ¿Quién me ayuda con el artículo 1170? Remuneración del depósito. El depósito mercantil es por naturaleza remunerado. La remuneración del depositario se fijará en el contrato o, en su defecto, conforme a la costumbre y a falta de esta por peritos. Ok, entonces si las partes en el contrato no establecieron el valor a pagar por la remuneración, pues se establecerá según la costumbre o a falta de costumbre, será fijado por peritos. ¿Ustedes creen que si al depositario se le pierden o se le dañan las mercancías, el depositario tiene que pagar el valor de las mercancías? Pues Doc, yo diría que sí, porque está bajo su custodia, ¿no? Su cuidado, pero no sé. Pues yo diría que sí, profe, porque si se le está pagando para el conservar y cuidar las cosas, guardarlas, pues es en el estado que que las recibe, en el mismo estado de entregarlas, pensaría yo. Claro, él
el depositario va a tener bajo su responsabilidad estas mercancías que se reciben. Un ejemplo del contrato de depósito mercantil podría ser el de los almacenes generales de depósito. No sé si los han escuchado. Los almacenes generales de depósito son almacenes donde se puede guardar por poco tiempo o por una temporada ciertos bienes y se va a pagar, por decirlo, una especie de bodegaje, porque le cuiden esos productos o esos bienes que se están dejando. Estos almacenes generales de depósito están en las zonas, digamos, de puertos. Cuando hay una operación de comercio exterior, sea una exportación o una importación, digamos que en el trámite de una importación hay que hacer una nacionalización de la mercancía. Hacer todo el trámite ante la DIAN, pagar lo que haya que pagar de impuestos por el ingreso de la mercancía. Mientras se hace la respectiva inspección por esa parte aduanera de la DIAN, pues la mercancía no puede salir del puerto. Entonces, mientras no puede quedar ahí a la intemperie. Entonces, se deja esa mercancía en un almacén general de depósito. Y ese almacén general de depósito, al recibir esa mercancía, esos bienes, pues va a expedir un certificado, un título valor, un documento que sería título valor que se llama certificado de depósito. Y ese certificado de depósito pues va a garantizar la tenencia de esas mercancías por parte del almacén de depósito. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, para hablar de la responsabilidad que tiene el depositario, vámonos al artículo 63 del Código Civil. El artículo 63 del Código Civil nos define la culpa. Y cuando se define la culpa en el artículo 63 del Código Civil, se define como un descuido, como una negligencia por parte de quien debe ejercer un cuidado. En este caso, el depositario, es decir, quien recibe las mercancías y las guarda, debe de responder por la falta, digamos, de cuidado y que esa falta de cuidado se haya traducido, por ejemplo, en la pérdida de la cosa o sea también por el robo de la misma, porque se deteriore, por ejemplo, tratándose de una mercancía que necesite una cadena de frío, como le llaman, o sea, unas condiciones especiales de refrigeración y que el depositario no tenga la precaución, por ejemplo, de tener las condiciones para mantener esos bienes o esos productos con esas condiciones y se llega a perder, pues la culpa sería del depositario. El depositario no podría decir, es que la culpa es de Codensa, porque Codensa quitó la luz y no me avisó, y entonces como Codensa quitó la luz por ese periodo de tiempo, entonces la cosa se dañó. Es responsabilidad del depositario, porque entonces el depositario debe prever y tener una planta para que en caso de que se vaya la luz pueda mantener las condiciones de refrigeración del producto, por poner un ejemplo. Entonces, el depositario, es decir, quien tiene estas mercancías, va a responder por su negligencia, por su falta de cuidado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. Yo tengo una pregunta, es que estoy leyendo sobre el tema y pues leí algo de un CDT, ¿es un depósito? Podría, como bienes fungibles, podría darse. Doc, y otra pregunta que no le alcanza a hacer, cuando usted dice que el depósito que queda pues fijado en un título valor, ¿este título debe ser nominado o puede ser al portador
o debe ser nominado. Ese va a ser un título nominativo. Gracias, Doc. Prácticamente los únicos, bueno, aunque yo considero que no es un título, pero hay algunos autores que consideran que las acciones de las sociedades son títulos valores. Sí, señor. En esos casos, los que consideran eso, ese tipo de títulos serían al portador. Las acciones de la sociedad anónima, que circulan solo por la entrega de las acciones. No es necesario Sí, ningún, digamos, ningún protocolo, por decirlo de alguna forma, ¿ok? Perfecto, gracias. Bueno, yo hago una pregunta. ¿Ustedes creen que si el depositante no le quiere pagar la remuneración, el depositario está obligado a entregarle la mercancía y esperar hasta que algún día le quiera pagar el depositante? ¿No se la puede retener como garantía del pago? Exactamente. Debe existir en el contrato las condiciones y una... ¿Cómo se llama esa figura, José Humberto? Profe, digamos, la mercancía es la prenda de garantía, Sí, por eso, ¿cierto? pero técnicamente se llama como derecho de qué? Derecho de retención, profe. Exacto, más 02, compa. Gracias, profe. Gracias. Derecho de retención. El derecho de retención lo puede ejercer el depositario. Y el derecho de retención no es más que retener la cosa hasta que se le pague. Ahora, una cosa es retenerla y otra cosa es venderla para cobrarse la platica. ¿O ustedes piensan que puede vender la cosa y se cobra la plata? No, señor. Cobrarse No. lo que se necesita. Sí, Doc, sí puede vender la cosa, cobrar lo que no le pagaron y debe de darle el restante de dinero a la persona que le hizo el depósito. Bueno, la respuesta es no puede. La respuesta es no puede. ¿Por No qué se no puede? puede. Una cosa es retener la mercancía, ¿sí? Como, digamos, una presión para que le paguen. Y otra cosa es salir a venderla. Retenerla y salir a venderla. Cuando se retiene la cosa, para poder cobrarse esas sumas de dinero, tiene que haber una orden judicial donde se ordene el remate de la cosa, de esos bienes retenidos. No es automático. No es que se va a ejercer una vía de hecho, de que el depositario retiene la cosa, la vende y se cobra. No, no funciona así. Es similar al contrato de arrendamiento. Acuérdense que cuando hablamos del contrato de arrendamiento, en el arrendamiento, el arrendador puede retener las cosas del arrendatario. Pero para retenerla, dentro del contrato de arrendamiento, el arrendador puede hacer uso de esta figura del derecho de retención cuando se practica la diligencia, es decir, cuando ya el juez le concedió el derecho de retención. No es que va a llegar el arrendador y entonces le va a decir, yo le voy a retener aquí las cosas, usted se va y hasta que me pague yo le dejo sacar sus cosas. No, eso sería una vía de hecho. El derecho de retención opera que cuando hay una orden judicial, por ejemplo, después de que el juez da por terminado el contrato de arrendamiento y ordena la restitución del inmueble o la restitución de la cosa, en la práctica de esa diligencia, entonces el arrendador puede retener la cosa, pero ya previamente hubo una orden judicial. No es que sea automático de que entonces el arrendador le va a decir al arrendatario, me quedo con las cosas y hasta que usted me pague, yo se las devuelvo. No funciona así. Así es acá. El depositario va a retener la cosa para que le paguen, pero no puede disponer de ellas. ¿Ok? Porque de pronto puede cualquiera pensar, el derecho de retención entonces lo aplica, retiene la cosa
para cobrarse, la vende y se cobra la plata. Tiene que haber una orden judicial donde ordene la venta en subasta pública, Cierto. esas cosas. Dime, Vilma. Iba a decir algo, Vilmar. No. Porque, ok, entendí lo que estaba haciendo. Ahora, el derecho de retención está en el 1178. Sigifredo. 1177, perdón. Sigifredo, ¿me puede ayudar leyendo el 1178? Sí, profesor. Dice, artículo 1178, restitución de la cosa. Salvo estipulación en contrario, la restitución de la cosa debe hacerse en lugar en que debía custodiarse. Los gastos de la restitución son de cargo del depositante. Ok, entonces, según ese entendido, si el depositante le dice al depositario, bueno, usted me tiene los bienes en su bodega ubicada en el sector de Montevideo. Usted me puede entregar los bienes que tiene en depósito, me los puede entregar en Bosa. ¿Podría exigirle eso el depositante al depositario? Si lo han estipulado, sí, pues sí, sea como si, salvo estipulación en contrario, si acuerdan que sea así de esa manera, pienso yo que la puede entregar, de lo contrario no, se sujeta a lo que hayan dicho en el contrato. Doc, yo considero que si está dispuesto a asumir los gastos de transporte al lugar donde necesita se le entregue la mercancía que dejó en depósito, sí. Exacto. O sea, la obligación del depositario es entregar la cosa o entregar la mercancía en el lugar donde ha tenido las cosas, donde ha tenido la cosa guardada. Pero si hay algún tipo de, digamos, de exigencia de que se entregue en otro lugar, todos los gastos que se acarrean con esa situación, entonces deberían ser asumidos por el depositante. ¿Ok? Bueno, ¿quién me ayuda leyendo el 1180? Dice, profe, artículo 1180, depósito en almacenes generales. Depósito en almacenes generales podrán versar sobre mercancías y productos individualmente especificados, sobre mercancías y productos genéricamente designados, siempre que sean de una calidad homogénea, aceptada y usada en el comercio, sobre mercancías y productos en proceso de transformación o de beneficio, y sobre mercancías y productos que se hallen en tránsito por haber sido remitidos a los almacenes en la forma acostumbrada en el comercio. Ok, bueno, ¿qué entendiste de eso? Listo, profe. Pues no sé si yo entiendo, bueno, lo que yo entiendo es como tal de depósito es, o no sé si doy un ejemplo, el profesor me corrige. Sí, daba el ejemplo, no hay problema. Yo, digamos, yo de pronto tomaría un depósito, es decir, de pronto en los almacenes de cadena, ellos tienen depósito en donde guardan la mercancía que llega, ¿sí? Que han pedido. No sé, como parte de inventario. No sé si algo así puede ser propio. No. No. Vilmar, ayúdala. Doctor, básicamente lo que yo entiendo es que dentro de las digamos, características normales de donde se tenga que guardar, o sea, lo que estipularon, donde se tiene que guardar y que sea en una, digamos, en un sitio
oficial con las calidades que necesita para que esa mercancía permanezca bajo buen cuidado y todo ese tema. Es lo que entendí. La norma aquí le da dos connotaciones. Una, la del ejemplo que puse hace un rato, de que para guardar mercancías que estuvieran en tránsito, ¿sí? Como por ejemplo de una operación de comercio exterior. Esa es una finalidad. Y la otra, del ejemplo que puso, creo que fue Juan Diego, algo así sobre, creo que fue el café. Sí, el ejemplo que pusieron al principio. Es decir, de que se pueda guardar una mercancía, digamos, que sea homogénea o que sea genérica y que haya dentro de la existencia de ese almacén ese tipo de mercancías para que si va entregando, o sea, si digamos hubo varias personas que cultivan arroz y dejaron en un almacén general de depósito X toneladas de arroz guardado, entonces debe tener ese tipo de productos, es decir, de arroz, para que cada vez que vaya a retirar una de las personas que ha dejado la mercancía en depósito tenga ese tipo de mercancía, ¿sí? O sea, tiene esas dos características para guardar ese tipo de productos, de mercancías y también aquellas que van en tránsito en una operación de comercio exterior. ¿Preguntas? Bueno, cuando el almacén general de depósitos recibe esas mercancías, le pide un documento, un título de valor que se llama certificado de depósito. Los almacenes generales de depósito tienen seguros. Es decir, en caso que se pierda la mercancía o se dañe, pues tienen una aseguradora que responde por ese tipo de situaciones que se puedan presentar. Miremos el 1185, artículo 1185. Documentos que deben conservar los almacenes de depósito. Los almacenes generales conservarán un documento. En él anotarán los mismos datos exigidos para los certificados de depósito y los formularios de bono de prenda. Okay. Entonces van a tener la información, es decir, aun cuando no en todos los casos vayan a expedir el certificado de depósito y bono de prenda, por lo menos tengan esta información que se solicita en ese tipo de títulos. Bueno, a nivel de los contratos comerciales hay muchísimos contratos pues que no acabamos o no alcanzamos a ver por cuestiones de tiempo, pero hay algunos contratos que son, digamos, más usuales. De pronto sucede mucho, ¿sí? Aun cuando quizás no hayan tenido conocimiento de esas figuras, como por ejemplo estos contratos de depósito. También hay otros contratos como, por ejemplo, los contratos de hospedaje. Si yo les hablo del contrato de hospedaje entendiéndose como el servicio que prestan en los hoteles, en los hostales, ¿quién me podría decir cuál sería la diferencia entre el hospedaje y el arrendamiento, por ejemplo? Doctor Larios, el hospedaje se refiere a un lapso de tiempo corto por días y el arrendamiento por meses o por un año, un tiempo ya definido, creo yo. ¿Alguien más? El valor del servicio
que es, se tasa en el tiempo de utilización del servicio. Creo que el de arrendamiento es de tracto sucesivo y el de hospedaje es instantáneo. No, pues digamos que bueno, que las diferencias que pudieran encontrarse entre ambos tipos de contratos podrían ser, por ejemplo, que el contrato, por ejemplo, de arrendamiento es un contrato en el cual se entrega para el goce y disfrute de la cosa sin amoblamiento, ¿sí? No se entregan bienes muebles, normalmente no incluyen los servicios públicos. Se paga de forma anticipada. Se paga de forma anticipada. Mientras que, por ejemplo, el contrato de hospedaje se paga al final. O sea, si ustedes van a un hotel, a un hostal, ustedes van a pagar el día y no lo van a pagar adelantado. Lo pagan al terminar el día. Esa es la costumbre. Ahora, yo sé que de pronto alguno estará pensando, bueno, pero hay algunos hotelitos donde toca pagar por adelantado. Es probable, pero la costumbre es pagar al terminar el servicio, o sea, al terminar el Los contrato. moteles. También igual. O sea, la diferencia cuál sería, Miguel, que en el motel pagas el ratico, no sé, 1 hora, 2 horas, 3 horas, te van a cobrar por hora, mientras que en un hotel te cobran el día. ¿Cómo saben del tema? Entonces, frente al contrato de arrendamiento, en este contrato de hospedaje, pues va incluido los servicios, se paga al terminar el contrato. Otra cosa es que dentro del hospedaje pidan unas garantías previas para garantizar el cumplimiento. Por ejemplo, la mayoría de las cadenas hoteleras piden un voucher con una tarjeta de crédito. Y es la forma como tienen para garantizar que la persona vaya y realmente tome el servicio y pague por el servicio que se le está prestando. Porque si la persona no va y toma el servicio, pues entonces le quitó la posibilidad a ese hotel de arrendar esa habitación a otra persona en esa misma fecha. Especialmente cuando son fechas de temporada alta. Entonces, en este tipo de contratos, por ejemplo, de hospedaje, va a pasar ese tipo de situaciones. ¿Han escuchado Profesor, los casilleros? Dime. no sé si de pronto mi intervención sirva. O sea, quiere decir que en el contrato del hospedaje la prueba va a ser la tarjeta de registro hotelero y en la del contrato de arrendamiento la prueba viene a ser el contrato de arrendamiento. Sí, podría ser. Ok. No sé si han escuchado los casilleros. Es digamos, un contrato que muy poco se utiliza acá en Colombia, pero existe. Y se ve mucho en las Es el de películas. los bancos, ¿no, Doc? Donde Exacto. uno tiene derecho a una cajilla de seguridad y guarda uno lo que sea. Y el banco la cuida. Pero acá en Colombia ya muy poco se da ese tipo de servicios por parte de las entidades bancarias. Sí, sí, señor. O sea, el casillero, digamos, podría ser un contrato accesorio al hospedaje. Cuando ustedes a veces llegan a un hotel, les ofrecen que pueden guardar, pueden depositar en el casillero los objetos de valor. ¿Sí? Y ahí hay un depósito de esos bienes que se están dejando. Entonces, ¿para qué traigo el ejemplo? Para que ustedes analicen que en el transcurrir de nuestra cotidianidad, uno puede terminar muchas veces celebrando un contrato y en ese mismo se desarrollen 2 o 3 contratos al tiempo. ¿Ok? Entonces, los casilleros, como ustedes a veces lo han visto en las películas de Hollywood, los casilleros donde muchas veces van y guardan objetos de valor,
y después ustedes ven en las películas que llegan e intentan robárselos y ese tipo de cosas. Acá también hay casilleros, pero los casilleros muy poco se utilizan y no tanto con esa finalidad de guardar objetos de valor. A veces se utiliza más como para guardar cierta documentación o para recibir cierto tipo de mercancía y que se pueda guardar en un sitio específico. No sé si de pronto ya se habían escuchado eso de los casilleros. Y así como esos, hay muchos contratos que se dan. Bueno, hemos analizado durante el módulo el contrato de franquicia, que es un contrato típico. Hemos revisado el contrato de fiducia, que está en la norma, el de mutuo, el de corretaje, que son contratos que son muy frecuentes, constantemente se están celebrando. Frente a la cátedra, a lo que tiene que ver los contratos, los diferentes contratos comerciales, ¿hay alguna pregunta? ¿Queda alguna duda? De mi parte, no, doctor Lario. Profe, yo sí tengo una duda porque frente a las clases de los depósitos en Colombia, no sé si tú lo mencionaste y yo no escuché, pero la verdad no sé cuáles son. Bueno, podríamos decir que pueden darse depósito de bienes, bienes fungibles, pueden darse depósitos, por ejemplo, de documentos, depósito de mercancías, ¿sí? No alcanzamos a ver todo el articulado del depósito porque debo también pues hablar sobre la nota de ustedes antes de terminar la clase. Entonces, no sé si aparte de la pregunta de Daniela hay alguna otra pregunta. Sí, señor. Buenas noches. Sobre cuando usted habla de los depósitos, los que ofrecen, entonces el único que puede ofrecer es almacenes generales. ¿Los depósitos qué? Los que pueden ofrecer únicamente en Colombia serían los almacenes generales. No. ¿Pueden ofrecer este servicio? No son los únicos, sino que son una modalidad de depósito muy usual, pero no son los únicos. ¿Cualquiera puede entonces ofrecer ese servicio? ¿Cualquier persona? ¿O tiene que tener alguna característica? Cualquier comerciante. Pues estamos hablando de un depósito mercantil. Entonces, quien va a realizar la prestación, digamos la prestación de ese servicio, tendría que pues tener la calidad de comerciante. ¿Cuál va a ser la diferencia entre un contrato comercial y un contrato civil? Así a grosso modo. La diferencia va a ser la calidad de las partes. Si en un contrato ambas partes ninguno de los dos tiene la calidad de comerciante, pues van a regirse por las reglas del Código Civil. Ninguno de los dos es comerciante. Si en el mismo contrato uno de los dos es comerciante y el otro no, se va a regir por el Código de Comercio. Si en el mismo contrato las dos partes tienen la calidad de comerciante, se van a regir por el Código de Comercio. Si ustedes van y compran en un establecimiento cualquier producto, digamos que van y compran una batería para el carro, ustedes no tienen la calidad de comerciante, pero ese negocio, esa compraventa se va a regir por el Código de Comercio, por la ley mercantil. ¿Por qué? Porque quien está realizando la venta es comerciante. Ahora, si José Humberto no es comerciante, ¿cierto, José Humberto? No, señor, no, profe, no, señor. Edwin Maecha, tampoco eres comerciante. No, señor, con ganas, pero no. Entonces, ninguno de los dos es comerciante y José Humberto le va a vender un vehículo a Edwin. Ese contrato sería un contrato que estaría regulado por el Código Civil o por el Código de Comercio. Por el Código Civil. Civil. Exacto. Civil. Serían por Código las reglas del derecho civil, del Código Civil, porque ninguno de los dos tiene la calidad de comerciante. Ahora, si
José Humberto va a comprarle un vehículo a Briñez, Alexander Briñez, que tengo entendido que es comerciante, sería un contrato que estaría regulado por el Código Civil o por el Código de Comercio. Código de comercio, por la calidad del vendedor. Exacto. Estaría regulado por la norma del Código de Comercio. Entonces, hay muchos de los contratos que ustedes van a encontrar tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio. Y la diferencia fundamental va a ser esa, la calidad de las partes. ¿Ok? Bueno, frente a lo que vimos en la cátedra, ¿alguna otra pregunta o puedo ya empezar a hablar de la nota? No, doctor, comencemos con las notas. Ya. Bueno, bueno, listo. ¿Quién tiene las preguntas del examen que me las pueda leer y yo doy las respuestas? ¿Quién me puede leer las preguntas del examen? Primera pregunta. ¿El contrato de franquicia está regulado por los principios generales del derecho consagrados en el Código Civil? ¿Qué crees? ¿Que es verdadero o falso? Falso. Verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque si bien es cierto que el contrato de franquicia es un contrato atípico, es decir, no está regulado por la ley, a los contratos atípicos o innominados se les aplica los principios generales de los contratos que trae el Código Civil. Entonces esa respuesta es verdadera. Las preguntas, acuérdense que yo les dije ayer, las preguntas son de análisis. Yo no le iba a colocar una pregunta, ¿qué significa el contrato de franquicia? Para que entonces empiecen a googlear definición del contrato de franquicia y copiar y pegar. Eso lo hace cualquiera. O sea, ustedes no están pagando para tomar una cátedra donde les pongan ese tipo de exámenes para que después se copien. ¿Quiénes son los que se engañan? Ustedes. Saben que mi metodología de los exámenes son de análisis. O sea, no hay que afanarse en contestarlo, sino analizar la pregunta bien. Siguiente pregunta. Segunda pregunta. ¿El contrato de fiducia es un contrato atípico? Seleccione una. ¿Verdadero o falso? ¿Qué crees? Verdadero. Verdadero. Que el contrato es Falso. Eso es falso. Eso es típico. El contrato de Exactamente. fiducia está regulado en típico. la ley. Que está en el La ley. código. Siguiente pregunta. Tercera pregunta. ¿El contrato de mutuo también se conoce como préstamo? ¿Verdadero o falso? ¿Qué consideran que esa es verdadera? Verdadero, verdadero. Sí, verdadero. Cuarta pregunta. ¿En el contrato de mutuo se pueden cobrar intereses moratorios aun cuando no se han pactado? ¿Verdadero o falso? ¿Es verdadero o falso? ¿Qué crees? Verdadero. Falso. La respuesta es falsa. Los únicos intereses que puede cobrar el mutuante son los intereses legales. Legal. Están en el Código Civil. Los intereses legales que están en el Código Civil. ¿El 6%? Anual. Anual, sí, el 6% anual, ¿cierto? Sí, señor. Siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿El contrato de corretaje es sinónimo de comisión? ¿Verdadero o falso? ¿Qué contestaron? Falso. Falso. Exactamente. Son dos cosas diferentes. ¿Cuál va a ser la diferencia? En el contrato de comisión, el tercero, el intermediario, está actuando por cuenta propia, por su propia cuenta y riesgo, como dicen, ¿sí? Mientras que en el contrato de corretaje hay previamente un contrato, ¿sí? Donde se está contratando, donde la finalidad es dar esa encomienda, ¿ok? Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. La número 6. ¿En el contrato de transporte
no es una obligación del pasajero. Seleccione una. Acatar el reglamento del transportador, pagar el pasaje, cumplir con el horario, informar la ruta por donde realiza el viaje. ¿Cuál contestaron? Informar la ruta por donde Informar la ruta. hace el viaje. Exacto. Informar la ruta. No es una obligación informar la ruta, ¿ok? Informar. Siguiente pregunta. Pregunta número 7. En el contrato de franquicia, ¿quién permite la licencia de su marca? Se llama, seleccione una, franquiciado, franquiciatar, franquiciado, franquiciatar, franquiciante, franquis. Franquiciante. Exacto, franquiciante o franquiciador. Cualquiera de los dos términos. Octava pregunta. En el contrato de mutuo no se puede pactar, seleccione una. Intereses corrientes y moratorios al mismo tiempo. Intereses corrientes, intereses legales, intereses moratorios. ¿Cuál sería la respuesta? Intereses corrientes y moratorios al mismo tiempo. Exacto, no pueden intereses corrientes y moratorios al mismo tiempo. Pregunta número 9. En el contrato de transporte de mercancía las partes son transportador, remitente y destinatario. Ninguno de los anteriores, remitente y destinatario. Transportador y remitente. Transportador, remitente y destinatario. Exactamente. Luis Pregunta Wolfgang, llevas número todas 10. bien. Espero que haya sacado un 5, Wolfgang. Ay, no, doctor, por ahí la embarré en una que otra porque, bueno, ya que, pero se aprendió, que es lo importante. Ok, siguiente pregunta. Pregunta número 10. En el contrato de fiducia no es una parte del contrato. Seleccione una. Fiduciario, fideicomitente, fidelconstituyente, fideicomisario. ¿Cuál es la respuesta? Constituyente. Constituyente, ¿no? Exacto, el fiduciante que es el que está constituyendo, el fiduciario que es quien administra y el fideicomisario beneficiario que es el mismo. ¿Ok? Siguiente pregunta. Pregunta número 11. Ah, no hay más. Bueno. Cálmese, Calixto, cálmese, Calixto. ¿Pudieron ver las notas del examen? Sí, señor. Sí, profe. Ok. Sí, señor. ¿Alguno tuvo inconvenientes para contestar el nuevo intento cuando les dije a pocas personas que hicieran otro intento? No, profe, no. Yo por lo menos no tuve inconveniente, profe. Profe, una pregunta, ¿usted tomaba como el parcial anterior, la nota más alta o la primera o la última o cómo? La nota más alta. Okay. Bueno, las instrucciones de la institución es poner una nota cualitativa, no cuantitativa. Explico, es decir, aprobado o reprobado. Perdón, doctor, pero se pueden ambas, ¿cierto? La cualitativa y cuantitativa. Voy para allá. Entonces, ¿quiénes les voy a poner reprobado? Le voy a poner reprobado a aquellas personas que perdieron por fallas. Es decir, que superaron el límite de fallas permitido por la institución. ¿Cuánto es el límite, Vergara? Son 4, profe. Exacto, a partir de la quinta falla, ya. Punto para Andrés. PF, ya pierde por falla. Entonces, va a estar reprobado para quienes perdieron por fallas. Y los que participaron, como la gran mayoría, que presentaron los 2 exámenes, que entregaron el trabajo, que participaron de la exposición, la nota cuantitativa va a ser un 4. ¿Ok? Esas son las instrucciones. Yo sé que de pronto algunos pudieran esperar sacar una nota superior,
pero son las instrucciones por el tema de la pandemia. Pues esperemos que este tema pueda ser superado pronto y que pues tratemos de ir volviendo a retomar como manejábamos las calificaciones y las presentaciones de los exámenes antes de la pandemia. ¿Ok? Doctor Larios, Dime. habemos unos alumnos que nos ganamos un 0.5, que usted me dijo que los tuviera en cuenta para el último día que es hoy. Bueno, envíame la lista. Florestela Borges, 0.5, José Humberto Gómez, 0.5, M&M, 0.5 y el suscrito, 0.5. Pero M&M le prescribió el derecho porque M&M no está en la lista. Entonces, ¿cómo le voy a dar la nota si M&M no está en la lista? No, profe, me aclaró que estaba conectado el celular de la mamá. Por eso ahí el 05 para la mamá. Bueno, Doctor Miguel, Lario, me pasa la lista por el WhatsApp. doctor Lario, y Con mucho gusto, doctor. el 02 que me gané hoy, doctor Lario, porque no se le olvide, porque no me fue muy bien en el parcial. Ah, sí, también, Miguel, no se te olvide incluir a José Humberto. ¿El bueno, 02 o 2? 0.2. 0.2 y el 0.5. Por ejemplo, si le Gracias. quedaba en 2.98, pues alcanzó a arrastrar al 3. En caso tal. Sí, exactamente. Todo sirve. Sí, exactamente. Bueno, no se les olvide que deben hacer la calificación. La plataforma ya está abierta la calificación de los docentes. Tengo plazo de entregar la nota, creo que hasta el próximo martes o miércoles, algo así. Voy a tratar en lo posible de enviarle a Miguel viernes o quizás el sábado las notas, para que Miguel, por favor, las reproduzca en los diferentes grupos que tengan ustedes en el salón, ¿sí? Con mucho gusto, doctor. Se las paso a Miguel porque ahora cuando termine la clase, pues yo me salgo del grupo, ¿sí? Entonces por eso se la paso al monitor, para que el monitor envíe la nota a todo el grupo, ¿ok? ¿Alguna pregunta ya para finalizar? Doctor, una pregunta tengo, me asalta en este momento y me inquieta, pero me apasiona mucho. ¿Los foros ayudan? Claro que ¿O es ayudan. cariño, o es el cariño de mi pueblo? Ambas dos, socio. Tienes que contestar el foro de esta noche, ¿oíste? Perfecto, doctor. Un abrazo, Dios lo bendiga. Amén. Igualmente. Oye, nos quedaste debiendo la canción. Doctor, eso va pero con acordeón a